Y para profundizar en el clima político que se ha instalado en torno a la discusión de la denominada mega reforma del gobierno, marcada por la presentación de más de 1000 indicaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya estamos en contacto con Leslie Briceño, ciencista política y académica de las Facultades de Derecho de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, a quien saludamos en esta jornada. Y por supuesto también desde el oficialismo se ha acusado obstruccionismo por parte de la oposición, mientras que desde distintos sectores opositores sostienen que este volumen de indicaciones forma parte del trabajo legislativo y del debate democrático propio de una reforma de esta magnitud. Queremos analizar qué revela este escenario sobre la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el nivel de tensión política actual y los desafíos que enfrenta el gobierno para sacar adelante su agenda legislativa. Ahora saludamos, ¿cómo está Leslie Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo? Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para conversar estos temas que son tan relevantes, no solamente en el mundo político, sino también para nosotros como la ciudadanía. Bueno, esto es como que llama la atención. Más de 1000 indicaciones. ¿Es una señal de obstruccionismo o simplemente parte del trabajo legislativo, Leslie? Bueno, son 1500 indicaciones específicamente. Entonces, claro, uno podría señalar de que son indicaciones que apuntan más bien a demorar la discusión parlamentaria, y en ese sentido uno podría darle un punto al Ejecutivo, que lo ha señalado. Sin embargo, muchas de estas observaciones no vienen única y exclusivamente de la oposición, sino que son recogidas por la oposición a partir de los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo o incluso de la Corte Suprema. Además, también hay muchos reparos a nivel internacional, como Bloomberg, JP Morgan, que son dos organizaciones que se encargan de analizar riesgos financieros en torno a lo que va a ser este proyecto, e incluso el Fondo Monetario Internacional también planteó sus reparos. Entonces, claro, uno podría señalar que tal vez 1500 indicaciones son excesivas, y tal como ustedes lo señalaban en la nota anterior, por ejemplo, la UDI o Renovación Nacional se van a abstener de incorporar observaciones para hacerlas en el Senado. Por lo tanto, también podríamos pensar que el oficialismo, y especialmente parte del oficialismo, Chile Vamos, también tiene sus reparos con el documento y el proyecto que se está presentando. Entonces, sí, yo personalmente considero que son demasiadas las indicaciones, que probablemente ahí el gobierno tiene un punto importante, pero muchas de estas observaciones que se han presentado recogen también inquietudes válidas de organismos autónomos que son tremendamente respetados a nivel nacional e internacional, como puede ser el Consejo Fiscal Autónomo o el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando con Leslie Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo. Leslie, ¿qué revela este nivel de tensión sobre la relación actual entre el gobierno y el Congreso? Bueno, en general nos encontramos con una relación que probablemente el gobierno esperaba que fuese un poco más amigable. Tenemos un gobierno, un ejecutivo que asumió hace 2 meses y un día, y con un Congreso que en la Cámara de Diputados favorecía principalmente a quien está en el Ejecutivo hoy día. Recordemos que el Partido Republicano tiene 31 diputados, y sumando con los diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli y de otros sectores que han apoyado el Partido Social Cristiano, por ejemplo, también tienen una mayoría dentro de... son una fuerza muy importante dentro de la Cámara de Diputados, no así en lo que es el Senado. Por lo tanto, uno, obviamente, las cuentas que en algún momento se pudo haber sacado es que esto iba a ser un proceso relativamente no fácil, pero sí mucho más expedito. Sin embargo, la relación es bastante tensa en estos momentos. ¿Por qué? Porque incluso el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y también la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, ambas cámaras que están en estos momentos en manos de la derecha, han planteado sus reparos y han hecho comentarios en torno a la relación que se está teniendo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No solo por algunos temas vinculados con lo que puede ser este proyecto de reforma,
sino que también por el accionar de estos 2 últimos meses, algunos errores no forzados o también decisiones que se han tomado y que ha generado una tensión. Por lo tanto, nos estamos encontrando que el fuego amigo, no solamente desde el legislativo, sino que incluso algunos parlamentarios, y también algunos líderes importantes de, por ejemplo, el Partido Republicano, como su presidente, también planteaba la necesidad de revisar cómo se está construyendo la narrativa y ahí las tensiones que se están dando también con el famoso segundo piso de la moneda. Leslie, ¿esto podría también mirarse como una pasada de cuenta de la oposición al gobierno? Yo creo que sí, hay algunos elementos que efectivamente hay una percepción de que hay que tratar de ser una oposición poco constructiva, eso en algunos sectores. Sin embargo, eso también tiene que ver con que la oposición no ha hecho un mea culpa, no ha generado un proceso reflexivo. Estoy pensando en la oposición, no toda la oposición, estoy pensando principalmente en lo que fue el gobierno anterior, el Frente Amplio, estoy pensando en lo que es también incluso el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, que les ha costado realizar una reflexión, de mirar qué es lo que ocurrió, qué es lo que significó finalmente que perdiera la elección Janet Jara. Pero la oposición también tiene algunos elementos con los cuales tiene que tratar de responder a su electorado. O sea, el conglomerado del Frente Amplio, por ejemplo, o sea, de lo que fuera la lista del Frente Amplio, no propiamente del Frente Amplio en general, sino que los partidos que iban en la lista oficialista en ese momento tienen 61 diputados, por lo tanto también tienen que responder a esa ciudadanía que votó por ellos. Entonces, se está dando una tensión bien interesante, pero principalmente esto se debe a que hay mucho desorden también dentro del oficialismo. Hay mucho desorden y, ojo, eso no quiere decir que estén ordenadas las fuerzas opositoras. Pareciera ser en estos momentos que los más, entre comillas, ordenados es el Partido de la Gente, que tiene un vocero claro, que tiene una línea de trabajo y que hoy día con ese partido con el cual está negociando o estuvo negociando hasta hace muy pocos días el Ejecutivo para poder tener los apoyos y los votos necesarios. Sin embargo, también esos apoyos se caen, también esas negociaciones no llegan a buen término, principalmente porque aquí hay un tema vinculado con el oficialismo actualmente que tiene que ver con, primero, problemas de liderazgo. Nos encontramos con que está muy desordenado no solamente la narrativa del segundo piso, sino que además incluso uno ve ministros que están constantemente en la polémica, que están, entre comillas, y utilizando un concepto mucho más coloquial, enviando mensajes por los medios de comunicación sin probablemente tener la venia del presidente. Y aquí nos encontramos finalmente, me estoy refiriendo al impasse entre el ministro Poduje y el ministro Quirós, que se dio por los medios de comunicación, y eso lógicamente está entorpeciendo lo que son los liderazgos claros, y permitir que el Ejecutivo pueda negociar. La democracia requiere negociar, la democracia requiere consenso. Entonces, con una oposición muy desordenada, un oficialismo que pareciera ser que le ha costado encontrar el rumbo y el relato en estos 2 meses, es bien complejo poder sentarse a negociar una reforma y un proyecto que debería de tener, o lo que busca el Ejecutivo, es tener un impacto no solamente en los próximos meses, sino que probablemente en los próximos años, y el objetivo que tiene el gobierno es que este proyecto de ley traiga crecimiento y traiga también una disminución del desempleo, que no necesariamente la evidencia empírica señala que eso es así. Estamos conversando con Leslie Briceño, ciencista política y académica de la Universidad del Desarrollo. Esa tensión que se habla también entre los ministros, también como que descoloca un poco a lo que es el gobierno, pero también descoloca a la gente, Leslie, ¿no? Por supuesto que sí, porque uno espera, por ejemplo, en estos 2 meses y un día, hemos tenido, por lo menos yo, la última vez que hice el recuento, han renunciado 20 seremis, o son 20 seremis que entre que han renunciado que no han podido asumir durante estos 2 meses. También nos encontramos ayer con la noticia de que impacta, que es la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ciencias.
Entonces, hay ciertos elementos que uno se da cuenta que no están cuajando adecuadamente dentro de el oficialismo, y eso lo resiente la ciudadanía. Pensemos en que si bien las encuestas de opinión pública muchas veces están muy vinculadas a lo que haya ocurrido en lo que esté pasando en el día a día, pero no es casualidad que los peores evaluados, por ejemplo, sea la ministra vocera de gobierno, que uno principalmente no la ve haciendo vocerías en forma... No, o sea, no se ve la ministra en general, se ve solamente en algunas ocasiones puntuales. Sí hay ministros muy bien evaluados, como por ejemplo la ministra Maicho Malí, que con un trabajo muy silencioso, parece que de mucho mayor consenso, y tal vez para algunos menos conocidos, sí tiene una muy buena evaluación. Y eso lo refleja, obviamente que impacta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ve cómo el costo de la vida está aumentando, cómo el IPC también tiene un efecto concreto en el precio, no solamente de los combustibles, sino que en el precio del pan. Hay poca claridad finalmente en cuáles van a ser las medidas concretas que van a apoyar o que buscan apoyar a la clase media, que era lo que estuvo negociando el Partido de la Gente. Y eso, ¿cómo se ve reflejado? En que las encuestas nos están mostrando que la aprobación del presidente José Antonio Kast y del gobierno sigue cayendo de una forma constante en las últimas semanas. Tendríamos que hablar entonces que este tema está para largo, o sea, no va a ser tan simple como se parecía, aunque tampoco parecía tan simple, pero esto comienza a alargarse mucho más de lo que se tenía presupuestado por el gobierno, ¿no? Efectivamente, el Ejecutivo pensaba de que esto debía estar solucionado, debería de la discusión haber pasado al Senado para el 20 de mayo, cosa que es muy poco probable, porque con 1.500 indicaciones en el proyecto es muy poco probable que esto llegue al Senado el 20 de mayo, porque ¿qué es lo que busca el Ejecutivo? El Ejecutivo lo que está pensando es en el discurso del 1 de junio, un discurso donde el presidente obviamente requiere entregar una información clara sobre lo que es este proyecto, e idealmente para el Ejecutivo sería que el proyecto hubiera pasado al Senado para que entrara en la discusión ya y presentarlo como el gran proyecto o el gran pilar que iba a implicar la dirección o la hoja de ruta para el Ejecutivo de los próximos 4 años. Pero eso no lo tiene en estos momentos y es muy poco probable que lo pueda tener dentro de aquí a 15 días, casi que es son 18 días de aquí al discurso del 1 de junio. Entonces es poco probable. ¿Por qué? Porque además nosotros estábamos esperando, probablemente todos nosotros teníamos claro cuál era la agenda que tenía el presidente José Antonio Kast al momento de ser electo: seguridad, economía, obviamente, pero el tema de la seguridad. Y de seguridad hemos visto poco. Una ministra de seguridad también muy mal evaluada, con algunos problemas en la instalación, con algunos reparos, incluso ahora que se están conociendo a partir de algunos informes de Contraloría en torno a la desvinculación de la alta funcionaria de la PDI. Entonces, hay algunos elementos que uno se pregunta, bueno, ¿era el mejor equipo para estar gobernando? Y es válido que nosotros como ciudadanos nos preguntemos eso. Y tal como nos damos lo que le ocurrió al gobierno de Gabriel Boric, esta improvisación, esta percepción de que estaban con una idea, también un concepto muy coloquial, que otra cosa es con guitarra, como se dice coloquialmente, esta sensación de que estaba el gobierno de Gabriel Boric improvisando constantemente, pareciera ser que de nuevo estamos en una situación de mucha improvisación por parte del gobierno de José Antonio Kast. Y si no encauza el rumbo, si es que de aquí al 1 de junio no tiene elementos que sean importantes para construir nuevamente un relato, por eso el 1 de junio es tan importante. Vamos a mirar si eso puede afectar no solamente la popularidad, sino que obviamente cómo puede afectar en la votación de esta mega reforma. Le pedimos y agradecemos a Leslie Briceño, ciencista política y académica de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por este tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.